La fábrica civil de Taunos era un clamor de humanos y máquinas, una cacofonía a toda hora. Artífices y obreros de todos los rangos y clasificaciones recorrían la vasta planta, empujando carros y conduciendo a civiles veteranos cargados con cojinetes recién mecanizados, pernos, placas modulares, revestimientos de lona y estanterías de armas nuevas. Las figuras suspendidas de los nuevos civiles, reacondicionados para la guerra, colgaban de cintas transportadoras ruidosas y estanterías que se movían lentamente. El entorno de producción reglamentado que Taunos había diseñado, con su suelo, de piedra vertida y líneas pintadas destinadas a guiar a personas y máquinas por los caminos más seguros y eficientes, nunca había visto una conmoción tan frenética y apenas ordenada. Él se alzaba por encima de todo, observando desde la cúpula de su oficina tras un cristal cómo su sueño de una paz mecanizada se desvelaba, revelando su sangrienta verdad. Ursa y Mishra solo diseñaron máquinas para matar. Taunos no podía hablar por la tutela de Mishra, pero Ursa había sido un maestro con el ejemplo. Taunos había sido inteligente en su juventud, un juguetero de excepcional habilidad y un ingeniero prodigio, pero era solo una vela comparado con la brillantez solar de Ursa. Todo lo que Taunos sabía se lo debía a la instrucción de Ursa. De astuto juguetero a maestro artífice, la mano firme de Ursa había moldeado a Taunos con la misma habilidad y discreción con la que Ursa había moldeado la faz del mundo. Taunos apretó los nudillos hasta dejarlos blancos, como si intentara escurrir el agua de la barandilla metálica, de la plataforma de observación de su oficina. Sus civiles. ¿Cómo pudo haberse mentido a sí mismo pensando que esas máquinas podían ser manipuladas para cualquier propósito que no fuera la guerra? Taunos había esbozado los planos originales para los civiles de Penregon, pero la teoría misma de Moitesiente, su diseño se basaba en máquinas que Ursa había ideado, máquinas destinadas solo a quemar, destrozar y arruinar. Los delicados pero robustos manipuladores de los civiles, refinados para sostener herramientas de construcción y transportar recursos cosechados, se adaptaban tan fácilmente al uso de armas, porque primero habían sido diseñados para los Vengadores, de Ursa. Las articulaciones y los puntos de montaje de los civiles eran universales no porque necesitaran poder aceptar piezas de repuesto del arsenal de Penregon, sino porque Ursa requería que sus máquinas de guerra fueran capaces de repararse en el campo. Taunos se apartó de su observación solitaria, con el rostro en una grotesca mueca de ira y dolor. La revelación más terrible lo golpeó con una claridad inquebrantable. De todos los aspectos de las máquinas, ninguno era más destructivo que su fuente de energía. Las piedras de poder de los Tran. Cuidadosamente talladas y pulidas, estas piedras de poder animaban a los civiles como lo habían hecho con las máquinas de guerra de Ursa y Mishra. En un momento de amargura, Taunos comprendió que las reservas de Penregon se agotarían en los próximos años. Sin una fuente o método alternativo para alimentar a Penregon, el apetito de la gente no disminuiría, sino que se intensificaría. Con su afán por ofrecer su ayuda, solo había reiniciado el escenario. El regreso a la condición en la que se encontraba el mundo antes del comienzo de la Guerra de los Hermanos parecía inevitable. Sin otra forma de mantener las luces encendidas, con la llegada del invierno, la guerra volvería a estallar. Era solo cuestión de tiempo. Taunos se hundió aún más en su silla, contemplando la montaña de papeles y textos sobre su escritorio, la única biblioteca que recopilaba el conocimiento de un mundo desaparecido hacía tiempo. Revisó los viejos folios, los planos enrollados, los cuadernos y los fajos encuadernados. Cualquier cosa que pudiera agarrar antes del final, cualquier obra de su maestro. Frente a este archivo de brillantez, Taunos era un adivino, un augur, no un ingeniero, peor aún, un armero. Taunos apretó los puños y una profunda opresión lo atrapó. En su juventud, su ambición lo impulsó a alcanzar alturas inimaginables. Su ego no le permitía conformarse con ser juguetero. Ahora, con un dolor sordo, reconoció que si solo hubiera hecho refinar el trabajo de otros, tal vez habría sido menos culpable de la muerte del mundo. Si se hubiera pasado la vida leyendo los órganos humeantes de toros sacrificados para reyes y reinas crédulos, habría hecho menos daño. Arte de Matt Stewart Law. Mirada de Taunos se posó en la esquina de una pequeña libreta que le resultaba familiar, parcialmente enterrada en su escritorio. No era de Ursa, sino suya. En ella se encontraban sus diseños originales, halcones y serpientes mecánicos, intrincadas complicaciones, mecanismos para el uso eficiente de piedras de poder y diseños de un arma viviente que fusionaba arcilla y artificio para crear un arma letal. Taunos sacó el libro de debajo de la pila de papeles, lo abrió
y lo hojeó. Estaba lleno de diagramas maravillosos, líneas dibujadas con precisión y cifras bien razonadas. Las notas, escritas rápidamente con tinta de diferentes colores y grafito descolorido, hablaban de los momentos fugaces de inspiración, revisión e iteración. Su caligrafía, más rápida y segura en su juventud, no mostraba el menor asomo de duda. En aquel entonces se sentía seguro de su trabajo, satisfecho por la elegancia de las armas que diseñaba, justificado por su propósito, la defensa del reino, la derrota de sus enemigos. ¿Qué había cambiado entre entonces y ahora, salvo el uniforme de sus adversarios? El mundo cambió. Él había cambiado. Detrás de Taunos, el sonido de la creación, amortiguado por los grandes paneles de vidrio que rodeaban su oficina, era incesante. Los trabajadores sujetaban gruesas fundas de lona, resistentes a la intemperie, sobre las vulnerables articulaciones de los civiles y soldaban pesadas placas de blindaje sobre los componentes críticos. Brillantes jóvenes artífices compilaban y revisaban las órdenes que los soldados en el campo usarían para dirigir a los civiles en la guerra. Oficiales de los exploradores y la guardia de la ciudad caminaban en pequeños grupos, aprendiendo de los ingenieros las limitaciones y capacidades operativas de estas máquinas de guerra adaptadas. Por toda la ciudad las farolas iluminadas con piedras de poder y los calefactores municipales se apagaron mientras los técnicos extraían incluso estas pequeñas piezas de sus soportes para poder instalarlas en los pechos de los civiles, en los pomos de sus espadas sierra motorizadas, en los núcleos de las lanzas incandescentes. Convirtiendo la paz en guerra una vez más, todo por orden de Taunos. Cerró su cuaderno y lo colocó encima de la pila de diseños de Ursa. «Envíalos a todos al mar», susurró Taunos. Pensó en Kayla y esperó que cumpliera su promesa. Pensó en otra mujer, Ashnod, y se preguntó si ahora, tras el fin del mundo, aún habría tiempo, pero primero emprendería su primera acción valiente en muchos años. Su primera idea original. Taunos lideraría, por fin. Cambiaría el mundo para mejor. Miró las pocas páginas que había arrancado de su libro. Una serpiente mecánica, un pájaro, un ratón. Sus juguetes. Un método diferente. Los guardó en su bolsillo. En la oscuridad, Taunos sonrió. Nadie en la fábrica vio el incendio hasta que fue demasiado tarde. Consumió la oficina de Taunos. Las llamas lamieron el cristal, inundando todo el interior en una conflagración pestilente y hirviente de papel y tinta quemados. El asedio de Penregon duró un solo día y al anochecer se había desdoblado en 1700. 2 combates menores. El primero fue la contienda esperada. Las sangrientas consecuencias del fallido intento de los cruzados talitas de tomar la ciudad desde el exterior. Al ocultarse el sol en un horizonte gris, los defensores de Penregon salieron a zancadas de la solitaria y sangrienta brecha en las murallas de la ciudad para derrotar a la infantería talita. Los cruzados no habían logrado aprovechar su única abertura. Ahora los supervivientes se tambaleaban en la noche, dejando atrás a los muertos y a los heridos gimiendo y arrastrándose tras ellos. A lo lejos, entre el gran cuerpo de la marcha que desmontaba y los victoriosos defensores de Penregon, jinetes ceñudos con armadura pesada esperaban con armas limpias y la mirada sombría vuelta hacia la ciudad. Civiles rearmados se abrían. Paso entre los bloques de piedra derruidos de la brecha, sus armas y núcleos brillando con el calor residual emitido por sus antiguas piedras de poder. Superados en número por las máquinas y sus homólogos humanos, la caballería talite solo pudo observar cómo los defensores de Penregon tomaban prisioneros y recogían a los muertos. La segunda batalla fue más extensa. Las fuerzas de Radic, en algún momento, probablemente el año anterior, pero nadie podía asegurarlo, habían introducido a fanáticos de su fe en los distritos residenciales y comerciales de Penregon. Durante los largos, oscuros y fríos meses de invierno, estos evangelistas habían hecho proselitismo, cultivando cultos secretos entre los fieles. Estos seguidores de la palabra de Tal maldecían tanto a la máquina como al mago. Animados por el fervor evangélico, veían demonios en la lisa armadura metálica de los civiles de Taunos, diablos en los pocos eruditos restantes de la senda. Aunque no había magia en Penregon, el artificio era suficiente combustible para los fieles. Ofolels, estatus de sus vidas, ya fueran sobrevivientes de la guerra o nacidos tras ella, era la chispa perfecta. La conflagración estalló con la llegada del grueso de los cruzados talitas. Ante el rechazo a la declaración de Radic y el cierre de las puertas de la ciudad, los talitas entraron en acción. En la madrugada del asedio, mientras el ejército talita se formaba en los campos frente a Penregon, explosiones e incendios sacudieron la ciudad.
La fábrica de Taunos, gran parte de los distritos residenciales y varios barcos mercantes del puerto ardieron. Fanáticos vestidos de negro se lanzaron contra la multitud, atacando a la guardia de la ciudad y a los veteranos civiles que acudieron a apagar el fuego. Los defensores de la ciudad tardaron en responder, pero se movilizaron en masa, reforzados por los refuerzos de la muralla. Los talitas, impulsados por el fervor, lucharon por sus hogares. Callejón a callejón, calle a calle, los civiles y la milicia de Penregon obligaron a los talitas a retroceder a sus refugios. Al mediodía, cientos de personas habían muerto y los incendios arrasaban la ciudad, combatidos por brigadas de bomberos voluntarios. Al anochecer, lo peor de la lucha había pasado, y solo un puñado de los sectarios más acérrimos permanecían en la ciudad, atrincherados y rodeados. Kayla había pasado el brutal día en un puesto bien defendido con los comandantes de la guardia, de la ciudad y la milicia. Yarsil estaba con ella. Dejar a su nieto en otro lugar que no fuera a su lado en semejante peligro era impensable. Había perdido a un hijo en la guerra y estaría condenada a arriesgar a otro de su sangre a las espadas, incluso si eso significaba que Yarsil la viera no como su abuela, sino como su reina. Como líder de la ciudad, Kayla no solo fue testigo del frío cálculo de los militares. Cuando sus comandantes se apretaban a retirar a los civiles rearmados de la muralla para combatir a los cultistas del interior, recurrieron a Kayla para romper el estancamiento. Cuando los exploradores rogaban refuerzos, recurrieron a Kayla para ordenar a las levas de la milicia de Penregon que se adentraran en la brecha. Al amanecer y ver las murallas defendidas con éxito, su personal necesitaba saber: ¿ejecutar a Pisinteis, los talitas capturados, encarcelarlos o exiliarlos? Las tácticas precisas del día recaían en sus comandantes. Kayla estaba allí para ser la conciencia de la ciudad, la portavoz de Penregon, la que decidía quién vivía y quién moría. La mañana siguiente, Kayla, con un paño atado a la boca y la nariz, observaba las ruinas ennegrecidas por el fuego de la fábrica de Taunos. El esqueleto carbonizado del gran edificio se alzaba hacia el cielo gris, húmedo y humeante, con un hedor a petróleo y a los repugnantes productos químicos que alimentaban y consumían las llamas. Montones de escoria y trozos de material civil, parcialmente derretido, cubiertos de brasas, ocupaban el espacio del edificio. El incendio se desató durante el turno de noche, dijo Myrell, con la voz amortiguada por su propia mascarilla de tela. El supervisor con el que hablé dijo que empezó en la oficina de Taunos. Myrell señaló una maraña de metal y escoria que por lo demás no habría sido identificable. Lo siento, señora, pero no lo hemos encontrado, ni aquí ni en sus aposentos, ni entre los muertos, Kayla asintió. Taunos se había ido. ¿Y los trabajadores? Todos los demás lograron escapar, dijo Myrell. Algunos que intentaron extinguir el incendio sufrieron por inhalar el humo, pero se recuperarán con descanso y aire fresco. Sin embargo, perdimos a los civiles en el suelo. Al menos una docena. Esto no fue un ataque, dijo Kayla. El incendio fue repentino, dijo Myrell frunciendo el ceño. Y todos los viejos planes de Ursa, el trabajo de Taunos de la guerra. Mira a tu alrededor, Myrell, interrumpió Kayla a su capitán. No se quemó nada más. Nadie más murió. Los trabajadores dijeron que el incendio comenzó en la oficina de Taunos mientras él estaba allí. No fue una explosión, y nadie se dio cuenta hasta que el humo inundó los niveles superiores. Myrell gruñó, estando de acuerdo. Taunos hizo esto, dijo Kayla. Entró en las ruinas sin esperar respuesta de su capitán explorador. La máscara de tela que llevaba aliviaba un poco el hedor, pero el fuego había sido intenso, y el fuerte olor a metal quemado aún le irritaba la nariz. Los pocos trabajadores que revisaban las ruinas húmedas detuvieron sus labores y se apoyaron en sus herramientas, observando a Kayla con interés distante. Kayla se detuvo ante el montón de escombros que había sido la oficina de Taunos. Ahora, un humeante bulto de ceniza y metal apelmazado donde se derrumbó tras arder durante la noche. No quedaban papeles ni libros, solo algunos fragmentos de piedras de poder sucios y ligeramente brillantes que debía de tener en su escritorio. Viejo egoísta, susurró Kayla a las cenizas. El tic-tac y el enfriamiento del metal quemado. El siseo del agua goteando, cayendo sobre montones de ceniza aún calientes. El raspado de las palas sobre la piedra mientras los obreros volvían al trabajo. Estas eran las únicas respuestas. Ni risas alegres ni murmullos solemnes, ni toses educadas, ni voz firme y firme. Otra conexión con su antigua vida se había roto. «No me dejaste nada», dijo Kayla.
No quedaba ningún diario medio quemado, ni un folio de planos maravillosamente conservado para recrear a sus civiles o diseñar nuevos autómatas que ayudaran a Penregon a afrontar el invierno que se avecinaba. Una temporada de buen tiempo y cosecha se extendía ante ella, y de no ser por las docenas de civiles que quedaban, la ciudad se vería obligada una vez más a recurrir al trabajo humano. Kayla sabía, por haber frecuentado la oficina de Taunos durante el último invierno, que a los pocos civiles que quedaban les quedaba una vida corta. Sus piedras de poder estaban viejas y desgastadas, extraídas de máquinas de guerra que las agotaron y murieron hacía una década. Pensó en el estrés que el combate del día anterior debió haberles impuesto, y una amarga sensación la recorrió. «No nos dejaste nada», dijo Kayla poniéndose de pie. Miró las ruinas del taller de Taunos. Penregon lo había necesitado más que ella. Sí, la conexión que él le había proporcionado a su antigua vida había sido tan dolorosa como una quemadura, pero familiar. Con esa herida arrancada de su alma podía sanar. Pero una ciudad no era una persona. Las ciudades nunca sanaban, vivían o morían. Taunos, al llevarse consigo la obra de su vida y el conocimiento acumulado del artificio de Ursa, quizás se llevara a Penregon. No ahora, ni en años probablemente, pero el invierno no se detendría. El hielo se acercaba cada vez más. Si las estaciones seguían comprimiéndose, en un futuro no lo suficientemente lejano, habría una era de solo invierno. Un Penregon sin civiles ni piedras de poder moriría. Kayla se apartó del lodo de ceniza y se alejó. Tenía trabajo que hacer. Una ciudad que salvar si podía, del fin que ahora parecía casi inevitable. Un par de civiles dañados pero funcionales se unieron a los trabajadores más tarde ese mismo día. Equipados con palas anchas diseñadas por Taunos para despejar la nieve de las calles de Penregon, limpiaron rápidamente las ruinas. La ceniza fue arrojada al puerto de Penregon, uniéndose a los cuerpos destrozados de los civiles destruidos en el asedio y a las máquinas cuyos corazones de piedra de poder se habían agotado. La era del artificio murió en la oscura bahía de Penregon, bajo las suaves olas antes del invierno. 39. El fin de Penregon llegó 10 años después del Pino o Tessien asedio, superando las predicciones más optimistas de Kayla, pero no su certeza. Los años transcurridos estuvieron marcados por breves momentos de caos y miedo, pero nada comparables al asedio. Primero llegó el primer verano susurrante. Los jardines y huertos de Penregon, típicamente inundados por el zumbido de las cigarras, los verdaderos leones rugientes de Penregon, bromeaban los argivianos. Nunca cantaron ese verano. Aunque al principio muchos lo encontraron un alivio, el siguiente verano tranquilo les quitó el humor. Los pájaros siguieron a los insectos, y la quietud del verano engendró primaveras silenciosas. Se acumularon presagios ominosos. Un invierno. Apenas unos años después del asedio, el puerto de Penregon sufrió su primera helada completa. Las aguas de esa bahía protegida se congelaron, atrapando las flotas pesqueras y comerciales de la ciudad en el denso hielo de la bahía. Al principio, la gente se desesperó. Hubo disturbios, falta de trabajo, falta de alimentos. Cuando las manifestaciones se calmaron, la gente comenzó a construir chozas y chabolas junto a los cascos congelados, creando aldeas informales y dispersas de pescadores. Si no podían llevar sus barcos al mar, se hacían a la mar ellos mismos. Al principio, los comerciantes y armadores contrataron a la guardia de la ciudad para desalojar a la gente. Pero al verse claro que el hielo no se rompería, cedieron y permitieron que la gente pescara. Cada invierno siguiente, la bahía se convertía en una nueva tierra para que los terratenientes arrendaran, los proveedores abastecieran y los obreros trabajaran. La gente encontraba pescado. Los terratenientes convertían su trabajo en oro, pero no demasiado. Y la vida continuaba. Tierra adentro, los exploradores de Penregon continuaron sus expediciones. Tras la llegada de los talitas, exploraron en busca de peligros lejanos. A medida que el invierno se alargaba, los exploradores buscaron tierras más cálidas. Kayla abogó por la tarea de los exploradores y los habitantes de Penregon esperaban sus aventuras con esperanza. Ante las crueldades del invierno, para los terratenientes del puerto de Penregon, los jefes de los graneros en primavera y los capitanes de barco en verano, los exploradores eran héroes. Esa esperanza se vio recompensada. Cerca del final, los exploradores regresaron con noticias de tierras verdes en el lejano oeste. Más allá del límite de los Kers del sur, la hierba aún crecía espesa y fuerte. Allí había pueblos y aldeas, construidos por los descendientes de los antiguos Yotia, Corlys y Tomacul, y llenos de gente que nunca había visto nieve más baja que las cimas de las montañas. Esas personas aseguraron a los exploradores que aún más lejos, al otro lado,
De los oasis y las arenas del gran desierto y al oeste de las ruinas de Tomakul se alzaban ciudades. Más allá del gran desierto se encontraba un mundo que había sido aislado de lo peor del cataclismo. Los exploradores estaban seguros de ello. Y así Kayla, cansada de las disputas entre comerciantes, terratenientes, maestros de gremio y soldados, proclamó al pueblo de Penregon que su salvación estaba en el lejano oeste. Esa noticia desató un gran entusiasmo. Se organizaron caravanas, se negociaron e intercambiaron provisiones, se deconstruyeron casas y se cargaron en carros y carretas. Miles de colonos refugiados partieron rumbo al oeste, y ninguno de los que tomaron ese camino regresó jamás a Penregon. La ciudad quedó en silencio. Los que se quedaron se aferraron a lo conocido con una determinación pírrica. Seguramente los dioses disiparían este frío antes de que la ruina los alcanzara, o con una resignación sombría. O bien no podían o no querían abandonar la ciudad. El invierno se convirtió cada vez más en verano. Antaño templados, esos meses intermedios se tornaron frescos. Los presagios se acrecentaban. Aunque normalmente templado, en ocasiones una tormenta oscurecía Penregon durante una semana entera, sepultando la ciudad en montones de nieve más altos que los oscuros edificios de 2 pisos de los distritos residenciales. Los pocos civiles que quedaban en Penregon retiraban los montones de nieve de las calles, despejando los adoquines para los solitarios peatones que corrían de un edificio cálido a otro. Cuando esos civiles morían, simplemente dejaban de trabajar. En equilibrio se convertían en pilares de hielo a medida que la nieve caía sobre ellos, se derretía y luego volvía a congelarse. El fin de Penregon. El Penregon de Lady Kayla, la última reina de Argiva, llegó en otoño. Los exploradores regresaron de una expedición al extremo norte de Tericiare, donde habían oído rumores de una amenaza hixiana, un remanente de esa vil orden olvidada en Tericiare tras el fin de la guerra. Allí, según dijeron los exploradores que regresaron, la tierra estaba sepultada bajo montañas de hielo ambulantes, grandes glaciares que se movían más despacio que el tiempo, pero eran igual de imparables. Temblando, los exploradores contaron historias del desmoronamiento de los Kers más septentrionales, cuyo rugido resonaba durante días. Desesperados huyeron a la costa noreste, donde observaron con horror que el océano mismo se había congelado, formando una masa de tierra gris y sucia. El mar había vomitado montañas de hielo que se desplomaban y volvían a congelarse, tan altas como los propios Kers. El crujido y el estallido del océano helado sonaban como si fueran los huesos de los dioses al romperse. Calentados por pescado frito y café humeante, los exploradores le dijeron a Kayla que el mundo se acababa. El hielo, aunque distante por generaciones, no se detendría. Durante todo aquello, Kayla se mantuvo en calma. Su estoica actitud era necesaria para que Penregon permaneciera unido mientras se acumulaban esos portentosos e imparables cambios en el mundo. Ser un bastión público contra la resignación sin esperanza requería un esfuerzo increíble, y no había camino que Kayla no explorara. Rezó a los dioses de Yotia, antiguos y nuevos, incluso una vez contactando a Tal, pero los argivianos eran tan cercanos a la impiedad como cualquiera, y ella no sentía nada más, así que se detuvo. Pensó en emular la destreza y el aplomo marcial de su difunto padre, así que entrenó su cuerpo para adquirir la fuerza de una guerrera, pero no encontró paz ni corriendo, ni cabalgando, ni blandiendo una espada. Lejos de las artes marciales, Kayla se sumergió en los textos y la erudición, el arte y otras disciplinas. Dirigió la construcción de una gran mansión a las afueras de Penregon, una finca que demostraría su dedicación a Argivia como un regalo a sus futuros gobernantes. Un ejercicio, se dio cuenta al finalizarla y mudarse de negación. Abandonó la mansión y regresó a la ciudad después de solo un año. Para el público y sus consejeros, todo esto demostraba el empuje y la determinación de Lady Kayla, la reina de Argiva. En público era un ejemplo para todos. Una estoica sin la frialdad del estoicismo, una mártir que no murió, sino que ardió como un faro. Esta personalidad era una prisión. Solo en privado, en la oscuridad de la noche, Kayla era libre de sentir miedo. En esas horas oscuras, Kayla dejaba salir su miedo al mundo. Esta resultó ser la única salida que le permitía seguir adelante. Durante los primeros años tras el asedio de Penregon y la muerte de Taunos, este miedo era crudo y difuso, una ansiedad que la llenaba de sudor frío y la desvelaba. Una rabia ardiente, gritada contra la almohada con la esperanza de que nadie la oyera. Pensaba que jamás podría liberarse del dolor, la ira, la pena. Cada mañana se despertaba con los pulmones enrojecidos, la mandíbula palpitante y la cabeza dolorida.
Era como si llevara una corona de agujas pesadas, un corsé de clavos y solo pudiera ajustar donde se clavaban. Ninguna oración ferviente la aliviaba. Ningún combate de contacto completo ni la exploración alpina le despejaban la mente. Ninguna pintura ni poema podía plasmarlo. Ningún vagabundeo solitario por los grandes y vacíos salones de su mansión le concedía un respiro. Kayla pasaba el día asegurándoles a los demás que su dolor, su tristeza y su miedo no los vencerían, que Penregon los necesitaba, que el mundo los necesitaba. No había nada de verdad detrás de su consejo. No sentía nada. Ni siquiera podía sentir amor por su nieto y comenzó a pensar que su dolor podría matarla. Una fría noche de invierno, muchos años después del asedio, casi lo logró. Sola, temblando de frío y empapada en sudor, Kayla se aferró a la cara un puñado de su capa hecha una bola y volvió a gritar. No temía ser oída. Se había retirado a su mansión, caminando, sola y penosamente por la nieve para despejar su mente de las pequeñas disputas de su noble consejo y los adinerados príncipes de Penregon. El mundo se acababa y esos augustos matones seguían discutiendo por arrendamientos y rentas adeudadas. Garrapatas miopes, idiotas avariciosos. Kayla los odiaba. ¿Por qué vivían cuando todos a quienes amaba habían muerto? Extrañaba a su Yotia, a su familia, su futuro e incluso a las malditas cigarras. Era demasiado. Kayla, dejando solo una nota para el capitán Mirel para que no enviaran a los exploradores a buscarla, abandonó la ciudad para encontrar un respiro. En su mansión abandonada, envuelta en una vieja capa, una prenda carmesí polvorienta rescatada de Krug, Kayla yacía hecha un ovillo en el suelo de la entrada principal de la mansión, gritando con fuerza. Hacía un día que había salido de Sei, la ciudad, y no había logrado adentrarse más en la mansión. Evocó cada sentimiento horrible y no podía dejar de invocar también los amorosos. Cada recuerdo de Ursa, de Taunos, de Harbin, de Yarsil, de su madre y su padre, de Krug ardiente y Krug resplandeciente, de Radik y el hielo, gritando hasta que el sonido la abandonó y solo pudo graznar, sollozar, y entonces sintió que algo se rompía. El calor la recorrió. Un fuego surgió de un profundo nudo en sus entrañas, crepitando por cada nervio de su cuerpo. Jadeó, aterrorizada, y logró quitarse la capa antes de que le saltaran chispas de las manos. El calor de un horno resplandeció en el espacio sobre sus palmas, chisporroteando como fuegos artificiales de un festival, dejándole zumbidos en los oídos y el rostro enrojecido por el calor. Magia. El zumbido se desvaneció de sus oídos. Supo en el instante en que sucedió. De niña había oído hablar de maravillas como esta. Toda su vida había oído susurros de un poder más allá del artificio. Incluso Ursa hablaba de ello, murmurando maldiciones sobre algún poder esotérico manipulado en los rincones más remotos del mundo. Lo había descartado como una fantasía, al igual que todos los demás en los reinos combinados. Pero esa noche, todas las dudas la abandonaron. La magia se había desatado en el mundo cuando Ursa la mató. En el punto más bajo de su desesperación, Kayla había canalizado fuego, temblando y quemada sola. Kayla se miró las palmas. Una fina humareda se elevaba sobre ellas. Se ampollaban. El aire apestaba. Sonrió. Por primera vez en años, Kayla rió. Un nuevo régimen privado reemplazó sus noches de desesperación. Regresó a la ciudad, reanudó sus tareas y envió a sus mayordomos a buscar libros o pergaminos sobre magia en las bibliotecas de Penregon. Para su sorpresa, encontraron muchos. Supervivientes de Ciudad Tericia, antigua sede de la Orden Esotérica del Tercer Camino, se habían establecido en Penregon, trayendo consigo una modesta cantidad de sus escritos. Entre ellos se encontraba una copia de un texto, una exploración de las técnicas de un erudito del colegio de Latnam y uno de los líderes del Tercer Camino, Hurkil, quien, si se creían las historias de guerra, desapareció en una ocasión, de los primeros regimientos del ejército de Mishra que atacaron Ciudad Tericia. Kayla había oído hablar de esto durante la guerra, pero asumió que era una fantasía, una esperanza forjada por los supervivientes asediados de aquel largo y sangriento asedio. Sin embargo, tras su propia canalización, pensó lo contrario. La Olisboerts, nueva práctica nocturna de Kayla, seguía los preceptos de las técnicas meditativas de Hurkil, tal como se describen en el libro. Leyó que su control de la magia podía mejorarse primero mediante un enfoque, así que recuperó una piedra de su amado Krug de los archivos de Penregon y aprendió a verterlo todo en ella, canalizando esta energía hasta que la piedra brilló y se calentó demasiado para sostenerla. Entonces aprendió a eliminar el dolor. Se quemaba a menudo mientras practicaba, pero esto no la detuvo.
En cambio, se envolvió las manos con una gasa limpia y continuó su práctica hasta que la canalización de esta energía ya no le quemaba la piel ni le causaba dolor. Entonces insistió más, aprendiendo a dirigir este calor, a transformarlo en llamas salvajes y luz fría para curar sus propias heridas. Estos ejercicios eran agotadores a la vez que vigorizantes. Acceder al alma, como Hurkill describía, era abrirse a una fuente inagotable de recuerdos y emociones. Incluso cuando las lágrimas se secaron y su piedra de práctica se enfrió, un atisbo de desesperación persistía en Kayla. No podía quemar este último sentimiento. Este fantasma la acompañó incluso mientras su confianza crecía, pasando de la práctica vacilante de una novicia a la seguridad de una maestra. Podía encender una vela con un roce de su dedo, curar un corte de papel en su dedo o calentar una piedra al rojo vivo en la palma de su mano, pero era el simple hecho de que esto podía suceder y de que podía controlarlo, lo que le aseguraba su maestría. Kayla se dio cuenta de esto. Si lograba controlar su magia salvaje y repentina, podría regresar de la oscuridad. Ambas exigían el mismo esfuerzo, y ella era una estudiante diligente. Kayla se enfrió como su piedra de práctica, noche tras noche, sesión tras sesión. En lugar de arrepentirse de su dolor, Kayla impregnó su piedra con su fuego, la rozó con una vela y controló su ira mientras la vela se consumía. Se encontró con ese dolor familiar, lo reflexionó, lo aceptó y luego lo dejó de lado. La desesperación no la abandonó. Kayla la escuchó y luego se despidió de ella. El sol salía cada mañana a pesar del hielo, y cada mañana, personas, más asustadas y menos capaces que ella, acudían a pedirle ayuda, guía, auxilio y consuelo. Cada día hacía lo que podía por ayudarlos. Cada día, la mujer que conocía como Kayla Bin-Crook, no Lady Kayla, no moría. Cambió, sobrevivió. Todavía tenía miedo, pero ya no estaba desesperanzada. No temía la noche cuando sabía que llevaba una llama eterna en su interior. Así pues, cuando los exploradores regresaron con noticias esperanzadoras en el oeste, Kayla se aseguró de que todos los suyos que quisieran emprender el viaje recibieran provisiones y protección, ordenando a Mirel y a sus exploradores que tomaran los bienes que necesitaran los peregrinos de los almacenes de los maestros de los gremios y los señores del grano. Poco pudieron hacer para resistirse a la orden de Lady Kayla. Aunque algunos lo intentaron, descubrieron que estaban solos con su oro y sus mercenarios contra el pueblo, y los señores que aún vivían cedieron. Casi todos los exploradores partieron, de Penregon como vanguardia para la migración, seguidos por casi la mitad de la población de la ciudad, organizada en largas caravanas. Myrelle los acompañó. Kayla los despidió, besándola en ambas mejillas como una madre a su hijo querido, asegurándoles que se volverían a ver algún día en el oeste. Penregon se tranquilizó tras la partida de las últimas caravanas y se oscureció con la llegada de los largos inviernos. Las tormentas azotaron la ciudad. Durante una ventisca especialmente intensa, los cruzados talitas regresaron. Kayla ordenó abrir las puertas y los invitó a las oscuras calles de Penregon. Le exigieron que les dijera dónde escondía las máquinas, a lo que ella les informó que se habían marchado caminando por el hielo. Kayla les dijo que Penregon no tenía nada que ocultar ni demonios, salvo gente hambrienta. Se ofreció a albergarlos y los talitas finalmente entraron en Penregon. Curiosa preguntó por Radic, quien no se encontraba entre las filas de los cruzados más aguerridos. Muerto, dijo su nuevo líder. Era un hombre demacrado y frío, sin el encanto de Radic. Kayla lo había encontrado en las calles del mercado comprando licores y vinos. Después de la Torre de Hierro, marchamos a la forja de Mishra, le dijo. Los demonios allí eran numerosos y furiosos, pero gracias a tal los matamos a todos. Muchos fieles murieron, Radic entre ellos. Enterró botellas de licor en sus alforjas. ¿Quién era él para ti? Nadie, dijo Kayla. Un recordatorio del viejo mundo. El hombre demacrado y su séquito se marcharon, y la larga columna de talitas vestidos de oscuro, lo que quedaba de ellos después de años de campaña, los siguió, caminando penosamente hacia el oeste a través de la nieve hacia la blanca explanada. El último año llegó a su fin. Con cada día que pasaba desde el primero, la gente se iba de la ciudad despojándola de vida, calor y sonido. Los distritos se deterioraron y la ciudad se encogió. Kayla fue de las últimas en abandonar Penregon. Era su ciudad, pero no moriría. En sus calles frías y vacías. Había vertido ese dolor en su piedra Crook. Se fue cuando tuvo un motivo para irse. Sus exploradores regresaron con briznas de hierba seca y flores prensadas, prometiéndoles océanos de verdor, un mundo vivo más allá del desierto,
más allá de los Kers nevados y las ruinas del este. Había pueblos y ciudades, le aseguraron sus exploradores, y algo más. Una historia tierna y cruel de un hombre y una máquina voladora en el cielo occidental. Harbin.Kaila había volcado todo su dolor. Con él huyó el dolor que puede estar, teñido de esperanza. Así que al escuchar esta historia, Kaila no dejó que su corazón se rompiera. No salió corriendo de Penregon sola para cruzar montañas y ríos en busca de su hijo. Preparó una última caravana de su gente y se dirigió al oeste con ellos, dejando solo atrás a los sombríos y ensangrentados terratenientes del puerto de Penregon, quienes se negaron a abandonar sus miserables mansiones, donde permanecieron, contando su oro hasta que el hielo los atrapó. Kaila dejó atrás Penregon y su mansión y marchó por la ruta ahora bien definida con el resto del éxodo. Subiendo hacia el aullante Kers, su caravana se esforzó, eligiendo los pasos más bajos y aún así perdiendo una cuarta parte de su número por el frío, la oscuridad y las criaturas desesperadas del lugar. Bajaron de esos amargos pasos tambaleándose, junto a los cuerpos congelados de cientos de personas que perecieron en esta ruta años atrás. Las elevaciones más bajas trajeron algo de alivio cuando la migración finalmente llegó a las orillas de ese verde oeste. Aquí, a la sombra del amargo Kers, Kaila estaba una vez más en la tierra de su juventud. Yotia, su dominio por derecho, la tierra que una vez habría gobernado como reina. Siempre odió los sangrientos y marciales títulos de señor y señora, de la guerra. Qué viles y corruptores eran. ¿Cómo podía alguien gobernar una tierra en paz cuando su título otorgado por los dioses los nombraba maestros de la guerra? Kaila sabía que habría sido una buena reina. El Mardún fluía más caudaloso y ancho de lo que recordaba, rico en agua de deshielo primaveral. Su migración siguió el antiguo río por sus nuevas orillas, serpenteando por sus curvas y cruzándose, en los pequeños vados y pueblos de transbordadores que encontraban. Nadie había construido puentes aún, pero según Kaila no estaban lejos. La nieve y el hielo no amenazaban las tierras al oeste del Kers tanto como habían amenazado a Penregon y al este. Se avecinaba el largo invierno solo retrasado por esa muralla continental, y por ahora aún se podía ganar dinero a la sombra de las montañas. Algunos de su caravana, fatigados y doloridos, detuvieron su migración en estos pueblos en ciernes. Había tierra fértil que cultivar, oro que cribar, metales antiguos que buscar, caza que atrapar y peces que cosechar. Uno podía forjarse una vida aquí, una vida tras las civilizaciones, pero era una vida que se podía vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Las laderas y los densos bosques pronto dieron paso a praderas secas. A cielo abierto, los últimos 100 refugiados del éxodo de Penregon continuaron hacia el oeste, pasando junto a las ruinas cubiertas de musgo de antiguas máquinas de guerra y reductos abandonados. Su ruta los llevó a través de las ruinas de piedra desmoronadas de pueblos muertos y a través de antiguos campos de batalla, trincheras y cráteres ahora estanques poco profundos donde las ranas cantaban al atardecer, los huesos de los muertos, descompuestos hace tiempo para servir de mantillo para lirios y ramas de juncos donde revoloteaban pequeños pájaros. La ruta hacia el oeste era tanto un cementerio como un camino. Ocasionalmente pasaban junto a los esqueletos de madera podridos de carruajes y carretas, los cuerpos de sus dueños y las bestias de Tiro que una vez los transportaron, comidos hace tiempo por carroñeros o enterrados donde habían caído. Finalmente llegaron a Nueva Yotia, la primera ciudad del oeste, una extensión de madera construida sobre una meseta que dominaba la vasta extensión de tierra hacia el oeste. Nueva Yotia se alzaba sobre las aguas turbulentas del antiguo Mardún. Grandes ruedas de paletas giraban en el río, haciendo girar molinos e impulsando todo tipo de industria ribereña. La ciudad no tenía murallas más allá de la elevación natural de la meseta y las fortificaciones de tierra que daban a las montañas. Estaba rodeada de campos de cultivo y pequeños colectivos agrícolas. Altas torres de señales avanzaban hacia la ciudad a intervalos regulares, cobrando vida al ver acercarse la caravana de carros. Nueva Yotia los recibió como Penregon recibía a quienes llegaban a sus puertas. La mayoría de la gente de Kaila se asentó allí, encontrando en la ciudad un consuelo cálido y familiar. Kaila casi lo hizo igual. Estaba cansada y Nueva Yotia le recordaba su juventud. Los aromas, la comida, la música, el idioma, incluso los edificios, aunque eran sencillos de madera, eran yotianos de pies a cabeza. Nueva Yotia no era Krug. El cadáver de Krug yacía a decenas de kilómetros de distancia, pero se acercaba. Kaila permaneció en Nueva Yotia el resto del invierno, viviendo con relativa comodidad encima de una pequeña tetería en un barrio concurrido de la ciudad. Para el verano decidió que era hora de continuar hacia el oeste. Nueva Yotia era un
puerto fluvial concurrido para los tramperos, mineros y agricultores que recorrían la ladera occidental del Kers. Algunos venían de lugares aún más lejanos, y fue a través de este flujo de gente que Kayla descubrió que efectivamente existían otras ciudades más al oeste: Lat-Nam, Sumifa y otras ciudades antiguas y nuevas, intactas por el cataclismo que condenó al este. Además, Kayla escuchó más historias. Una sobre una máquina elegante, plateada como un espejo y rápida como el destello de la luz, y la del último hombre volador que surcó el azul del oeste. Era un héroe, decían las personas. Había volado hacia el sol para robar su oro, decían. Había muerto en el cataclismo, decían, y renació como el heraldo del viento. Harbin, su hijo, leyenda del cielo occidental. Viva o muerta, fantasma o espíritu, Kayla decidió cruzar el continente para descubrir la verdad. Cosas extrañas sucedían. En Tericiare, Contaunos había visto regresar a los muertos. Dentro de sí misma y de Charsil había visto magia. El viejo mundo moría, recordaba, temblaba. Un nuevo mundo nacía. 80. La noche, antes de que Kayla partiera rumbo al oeste, su nieto Jarsil llegó a su modesto apartamento. Disfrutaron de una cena privada de refinada cocina yotiana en su terraza, con vistas a un concurrido mercado, atendidos por un solo sirviente al que Kayla despidió después de servir el último plato. Fue una comida ligera, y ambos comieron en silencio, dejando que el sonido de la multitud vespertina llenara el espacio hasta que Kayla no soportó más el desánimo de su nieto. «Jarsil», dijo Kayla, dejando los cubiertos sobre la mesa. «Estás comiendo como un pájaro cantor». «Lo siento, abuela», dijo Jarsil. Se sentó encorvado tanto como le permitía su entrenamiento postural. Su comida, salvo algunos cortes superficiales, estaba intacta. «No me has mirado a los ojos ni una sola vez», dijo Kayla. «Estás obsesionado. ¿Es un amante, tu consulta o algo más?» «Algo más», dijo su nieto. Jarsil miró hacia el mercado. «¿Por qué elegiste este lugar?», preguntó. «Eres reina, podrías haberte alojado en el nuevo palacio». «Cierto», dijo Kayla, «pero he estado alejada de mi gente durante tanto tiempo. Deseaba vivir entre ellos». Volvió a su comida. «Pero no tienes guardias». «Soy una anciana», dijo Kayla, «y me alegro de haber dejado atrás mi época de perfume. Quiero oler a especias, aceite e incienso. No necesito guardias, ni los quiero». «¿Y los talitas?», preguntó Jarsil. Examinó el mercado de abajo y señaló a un par de soldados talitas que regateaban con un vendedor de té. «Dicen que ahora están cazando magos». «Dicen eso», asintió Kayla, dándole un mordisco a su comida. «¿No estás preocupado?». Kayla se rió. «Claro que no. A todas las ancianas las han llamado brujas, sobre todo a las que tienen la mala suerte de liderar naciones. Además, no pueden con todas». Le guiñó un ojo y un suave zumbido de energía llenó el apartamento. Al unísono, las lámparas de aceite que Kayla había dejado encendidas se apagaron y volvieron a encenderse. Jarsil abrió mucho los ojos. Miró a los talitas en el mercado de abajo. No se habían dado cuenta. Nadie se dio cuenta. «Los talitas no me incumben», dijo Kayla sonriendo. Señaló con la cabeza el plato casi lleno de Jarsil. «Tu falta de apetito me preocupa. Eso y tu distracción. ¿Qué te atormenta?». Jarsil pinchó su comida mientras se enfriaba. «Dilo ya», dijo Kayla amable pero firme. «No puedo ir contigo». Kayla arqueó una ceja. Jarsil podía ser un hombre, pero en ese momento era tan tímido como un colegial. Por un instante se le heló la sangre, pero logró recomponerse antes de que se le quebrara el rostro. Jarsil se parecía muchísimo a su padre. Harbin había estado ante ella una vez, el día que le dijo que quería unirse al cuerpo de Tópteros. El miedo, no por lo que pudiera pasar, sino por cómo reaccionaría, le atrapó la voz en la garganta, igual que a Harbin tantos años atrás. Respiró hondo. No había guerra. Jarsil, el chico brillante, no era Harbin. «He oído historias», comenzó Jarsil, «de una escuela al norte a orillas del lago Ronom». «No hay nada en Ronom», dijo Kayla. «Los Quixianos fueron expulsados hace una década por la primera cruzada talita». «Claro, sí», dijo Jarsil. «Pero he oído que ahora hay algo más. Una escuela para personas que pueden. Haz lo que hacemos». «¿Una escuela de magia?». Jarsil asintió. «Magia y artificio, ambos. Nos enseñan a ser mejores, más fuertes». Kayla reflexionó sobre esto. Jarsil era, según las costumbres del viejo mundo y las exigencias del nuevo, un adulto, aunque a menudo pensaba que aún era un niño. Había vivido a su lado, abandonado por su padre y crecido al final del mundo. El final de su mundo.
Su mundo, aunque peligroso, era joven como él y seguía creciendo. Eran los rumores que él seguía menos creíbles que las historias que ella seguía. Magia y artificio, repitió Kayla. Se preguntó, ¿podría ser? ¿Dijeron quién dirige esta escuela? Una artesana Nod y un mago llamado Pato, dijo Yarsil. Se frotó la nuca, como si le avergonzara pronunciar los nombres. Creo que podría ser del oeste. Es un nombre curioso. Asiente y agáchate. Viejos amigos y nuevos. Kayla siempre se preguntaba si Taunos realmente murió ese día. Le sonrió a Yarsil. Ve al norte. Si hay maestros más importantes que yo, búscalos. Yarsil se alegró, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Aún así, se le llenaron los ojos de lágrimas. Kayla se levantó y rodeó la mesa con Yarsil, abrazándolo. Hijo mío, susurró, apretándolo fuerte. Tú y yo tenemos historias diferentes. La mía quizá esté terminando, pero la tuya está a punto de comenzar. Tengo miedo de irme, dijo Yarsil, con la voz amortiguada por su abrazo. Yo también, dijo Kayla. Besó la mejilla de su nieto. Pero también estoy emocionada. Dejemos que la emoción nos guíe, ¿sí? Yarsil asintió, retrocedió un paso y se secó la nariz. ¿Le hablarás de mí?, preguntó. No necesitó decir su nombre para que Kayla supiera a quién se refería. Lo haré, dijo Kayla. Si le cuentas al director Pato sobre mí. Ahora, ¿cuándo te vas? Hay un grupo que sale mañana por la mañana, dijo Yarsil, y la curiosidad por el deseo de su abuela se desvaneció al recitar sus planes. Tendré que ir corriendo a los proveedores, pero ya le he contado al explorador mi interés. Me esperan. Se le habían secado las lágrimas y ya empezaba a hablar casi sin aliento. Cuando estaba emocionado, rebosaba energía. La instrucción, si es que existía una escuela de magia, le sentaría bien, pensó Kayla. No deberías demorarte, dijo Kayla. Le indicó que se fuera. Date prisa y recoge tus cosas. Avísale al explorador que te reunirás con ellos mañana. Por la mañana. Es difícil despedirme, abuela, dijo Yarsil. No quiero hacerlo. Kayla asintió. Entonces no nos despedimos, dijo. Lo abrazó una vez más y lo besó en la frente. Hasta luego, muchacho. Hasta más tarde, susurró Yarsil. Kayla despidió a su nieto. A la mañana siguiente se fue antes del amanecer. La ruta más rápida y segura hacia el oeste era por el Isentet Mardun. Ese gran río pasaría por las ruinas de Kruk y los depositaría al borde del desierto, donde seguirían los caminos elevados a través de las ruinas de Tomakul y más allá. Kayla sentía curiosidad por ver su antiguo hogar. Los nuevos yotianos le contaron que el Mardún inundó la ciudad hacía mucho tiempo, tras ser desbordado por la tremenda y cataclísmica detonación que sacudió Tericiare. Salvo los distritos meridionales de los Kruk, donde antaño se alzaban, el Palacio Real y los barrios nobles, gran parte de la ciudad permanecía bajo el agua. La grandiosa y antigua capital era ahora un lago a lo largo del nuevo cauce del río, alimentado por el deshielo distante del sur de Kers. A Kayla no le sorprendió saber que un señor de la guerra volvía a gobernar Kruk. Este era un bruto que se hacía pasar por los poderosos líderes de antaño. Sus bandas de asaltantes amenazaban los caminos y campos que rodeaban la ciudad. Era mejor tomar una rápida barcaza fluvial custodiada por arqueros neoyotianos y mercenarios talitas. La iglesia de Tal era densa en Nueva Yotia, numerosa como las flores silvestres de la pradera. Esos severos penitentes y cazadores de demonios eran una molestia para la brillante alegría de Nueva Yotia, pero su orden era numerosa y proveía para la defensa común de la ciudad. Kayla comprendió que su presencia era necesaria para contrarrestar la amenaza de los asaltantes de Kruk. También comprendió que ella sola no podía erradicarlos y expulsarlos de esta ciudad que podría ser su hogar, ni siquiera con su magia. Así que no protestó cuando un destacamento de soldados vestidos de oscuro subió a su barcaza fluvial. Los talitas vestían uniformes limpios de un azul profundo y oscuro, sus armaduras negras, sus espadas engrasadas y sin óxido. Muy lejos de la chusma desesperada que una vez atacó Penregon. Parecía que su primera derrota no disuadió su fe. Los talitas ocupaban la cubierta inferior y la bodega, mientras que los pasajeros y los arqueros neoyotianos ocupaban la cubierta superior. Si se producía un combate, la peor parte recaería sobre los talitas. A ellos no les importaba este arreglo, ni a Kayla tampoco. Debajo de ella los talitas rezaban, comían, mantenían sus armas, dormían y vigilaban. Ninguno la miraba. Ninguno sabía quién era, y a ninguno parecía importarle. Esto también le gustó mucho a Kayla. Una vez en marcha, Kayla gobernaba la segunda cubierta del barco fluvial, ignorando las órdenes del capitán de regresar a su camarote al anochecer.
No recibía más compañía que la suya y se resistía a conversar. El contingente de nuevos yotianos reconoció el acento y el porte anticuados de Kayla y no consideró su distanciamiento como un insulto. Una vieja excéntrica, supusieron, una de las pocas ancianas que sobrevivió al fin del mundo. Los nuevos yotianos cesaron sus indagaciones e insinuaciones tras las primeras noches en el río. A solas, Kayla pudo descansar y observar el mundo pasar. Las ruinas de Krug estaban a un día de distancia. En su regazo, las últimas páginas de un poema en el que había estado trabajando. Una epopeya, una historia de los hombres que destruyeron el mundo para que nunca fueran olvidados, ni perdonados. La risa alegre de los nuevos yotianos que practicaban tiro con arco atrajo su atención. El sonido metálico y el repiqueteo de sus arcos al disparar a blancos en la orilla, árboles, postes de cercas de granjas abandonadas hace tiempo, restos oxidados de la guerra, convertían su entrenamiento en una competencia. En la cubierta inferior, uno de los talitas empezó a cantar, y pronto los demás se unieron alzando sus voces a coro. Otra semana así no sonaba tan mal. Kayla tenía mucha curiosidad por ver Tomakul, aunque esa gran ciudad solo estuviera en ruinas, y estaba ansiosa por explorar esas tierras más al oeste, de las que solo había oído hablar en los cuentos. Kayla golpeaba el suelo con el pie al ritmo de la canción. Cerró su cuaderno decidiendo tomarse un descanso de la escritura por ese día. El suave balanceo del barco la tranquilizó. El sol le calentaba el rostro. Cerró los ojos y sonrió. Kayla era libre. En 5. Krug en sí no se parecía en nada a la gran ciudad que fue en su día. Sus orgullosas torres de piedra prácticamente se habían derrumbado, salvo por un puñado de monolitos huecos que ahora solo albergaban nidos de aves. Estos solitarios centinelas del lago seguían siendo las estructuras más altas de Krug, pero no se consideraban parte de la nueva ciudad que se extendía allí. Tras el cataclismo, Krug era un montón de edificios y pasarelas apiñados, construidos, sobre el agua sobre un bosque de pilotes. Todo en la ciudad estaba dedicado a una de dos cosas: cosechar los recursos del lago o saquear río arriba y río abajo para añadir monedas, cautivos y rescate a la riqueza del señor de la guerra Fask. El tirano de Krug Fask era un bruto astuto, señor de la guerra por título y porte. Había llegado a la cima a base de asesinatos en la década posterior al cataclismo. Ahora Fask gobernaba un pequeño reino que se extendía desde las ruinas de Segón, en la costa suroeste de Tericiare, hasta el límite del verde desierto al norte. Al este, su territorio estaba indefinido, disputado por Nueva Yotia y los talitas, quienes aún lograban mantener a raya a sus saqueadores. Dentro de sus fronteras todos le pagaban tributo, un simple sistema de 4 de 10. 4 de cada bien se destinaban a su tesoro y arca personal, y el resto se repartía entre sus leales súbditos. Era, para disgusto del pueblo que sufrió, su reinado el más justo de los señores de la guerra que habían disputado este territorio. Así, Fask contaba con la lealtad de sus guerreros predilectos y la sumisión del resto de sus súbditos hasta su muerte. El fin de Fask vio su reino dividido entre dominios en ascenso y señores de la guerra hambrientos. Nueva Yotia y los talitas conquistaron y anexaron la mitad oriental de su dominio, mientras que los rivales de Fask destrozaron la mitad occidental. Nadie sabe si la lucha allí cesó alguna vez. Esos registros, si alguna vez se conservaron, se han perdido en el tiempo y el hielo, o fueron enterrados en los archivos de la iglesia de Tal. También se perdió la historia del fin de Fask, relato nocturno del tirano y el fantasma. El señor de la guerra Fask, el tirano de Krug, despertó en lo más profundo de la noche. Un ruido en sus aposentos, latas, monedas y medallones tintineando. Fask se quitó la fina manta y agarró su espada, desnudo como estaba en la cama junto a él, y la apuntó hacia el sonido. Sus aposentos eran irreconocibles comparados con su habitual decoración espartana, pero había ordenado que estuvieran abarrotados como un almacén o tesoro. Sus guardias murmuraban sobre la paranoia y la locura del señor de la guerra, pero Fask estaba desesperado. Necesitaba demostrar lo que había visto. Una red de cuerdas cruzaba la gran sala, y de ellas colgaban todo tipo de pequeños objetos, brillantes, latas, monedas, utensilios de plata y hojalata, medallones, cuchillos, cotas de malla, puntas de flecha, cualquier cosa que pudiera causar un ruido fuerte e inconfundible al ser tocada. Esta era la trampa de Fask, su sistema para demostrar que no estaba loco, sino que era perspicaz. Durante meses Fask había estado acosado por voces en la noche, pasos y sonidos de conversaciones, de construcciones y derrumbes. Exteriormente temía a un asesino. Esa era la razón de su sistema de alarma, les dijo a sus guardias. Pero en su interior temía algo más,
Algo más mortal, el destino. Fask se secó el sudor de los ojos y recordó una vez más las palabras del oráculo. Los muertos no olvidan a su asesino, se rió entre dientes. Nos volveremos a encontrar algún día. Cada corte de tu espada será devuelto multiplicado por 1000. Fask se encontró con el oráculo una noche oscura y lluviosa durante su conquista de la marca de la espada, mientras él y sus saqueadores arrasaban una aldea sin nombre que se les había opuesto. La maldición con la que ella lo maldijo lo había atormentado durante una década. Aunque se sentaba en un trono que construyó mediante la guerra, nada desde el cataclismo había pesado tanto en su mente. En los tranquilos minutos que siguieron, a su despertar Fask sintió que una cortina de vergüenza descendía sobre su espalda enfriada por el sudor. Era un necio al temer a esa anciana bruja. La espada era un arma noble y orgullosa, afilada como una navaja, y su habitación estaba vacía. Era Fask, el tirano de Krug, el señor de la guerra de la antigua Yotia. El viento seguramente había sido el viento sobre el lago. El ruido provenía del pie de su cama. «¿Quién anda ahí?», gritó Fask sosteniendo la espada con ambas manos. El miedo lo dominaba y no pudo evitar temblar. «Dime quién eres», exigió Fask. «¿Quién te envió, espíritu?». Silencio. Una pausa lo suficientemente larga como para que Fask diera vueltas en su cabeza. Quizás era el viento. Un viento fuerte sí, pero quizás solo eso. No, imposible. Tendría que haber un vendaval afuera para mover estas líneas. Seguramente, lo que las había perturbado estaba vivo. Estaban colgadas a la altura del pecho, con latas y vidrios rotos esparcidos por el suelo. Era imposible que alguien no hiciera ruido al moverse en las habitaciones de Fask. Otro traqueteo al pie de su cama. El breve siseo de algo furioso, como si una bestia se acercara a él con los colmillos al descubierto y las fauces babeando. Fask se puso de pie a toda prisa y pegó la espalda a la pared, alejándose del sonido lo más posible. No vio nada, a pesar de la brillante luz de la luna que se filtraba por la estrecha ventana enrejada que daba a su habitación. Cambió de posición para sostener la espada con una mano y extendió la mano por encima de la cama hacia una lámpara de aceite con capuchón que guardaba allí. Giró un pomo de la lámpara y la pantalla se abrió. Un haz de luz cálida se extendió por la oscuridad iluminando los pies de la cama. Un hombre estaba allí de pie. No era un hombre, sino una sombra, tenue, una mancha en la oscuridad de la habitación no interrumpida por el haz de la lámpara de aceite. Era un espíritu, a medias realizado, una niebla que oscilaba entre el humo informe y la sólida figura de un hombre. Fask pudo distinguir el cabello corto del espíritu, su barba pulcramente recortada. El espíritu lo miraba fijamente, inmóvil. Fask gritó. El tirano de Krug dejó caer su espada y se tapó los ojos con las manos. Cayó de rodillas. Este era el destino que temía, el fantasma de los muertos, que venía a arrastrarlo a las frías aguas de Krug, el cementerio sobre el que construyó su reino. El espíritu retrocedió y su movimiento se transformó en pasos mientras su mitad inferior se fundía, pasando de la niebla a la forma. Chocó contra otra hilera de latas y medallones que tintinearon suavemente. Los guardias irrumpieron en la habitación con las espadas desenvainadas, pero solo vieron a su señor gritando y arañándose la cara. Se miraron confundidos. Algunos decidieron ayudar a Fask y corrieron a su lado. Otros, con una mirada sombría en sus rostros rudos, se marcharon. Ya habían visto suficiente. «Calla», susurró Teferi, invisible desde las sombras. «Sácame». «Solo llevas ahí unos minutos, Teferi», respondió Calla, con la voz suave como la brisa en la distancia. «¿Qué hiciste?» «Nada», dijo Teferi. «Creo que me vio». Observó al hombre desnudo y gritando, revolcándose en la cama, arremetiendo contra los otros hombres, parecían sus guardias que intentaban calmarlo. «Y puede que sea, coherente», dijo Teferi. Comprobó su teoría estirando la mano y tirando de una de las cuerdas de la trampa. Rebotó suavemente, como si una brisa la hubiera movido. Demasiado movimiento para su comodidad. Se suponía que era insustancial, nada más que un espíritu sin presencia física. Teferi negó con la cabeza. «El ancla temporal no está bien calibrada, Calla, y creo que no alcanzamos nuestro objetivo. No retrocedimos lo suficiente». «Sácame». Calla murmuró algo que Teferi no pudo entender. «¿Qué fue eso?» «Nada», dijo Calla. «Saheili tiene algunas ideas». Teferi pudo oír a Calla poniendo los ojos en blanco. «De acuerdo», dijo Calla. «Temodi, estoy volviendo». El espíritu de Teferi se disolvió en la niebla, dejando la noche intacta salvo por los gritos del tirano de Krog.
Muchos siglos después, un anciano deleitó a sus nietos con la historia de aquella noche. Les habló de la lucha que siguió, de los reinos que surgieron y cayeron por culpa de un fantasma, y de la importancia de los presagios y la magia. Ninguno de sus nietos consideraba su cuento más que un simple cuento, pero les encantaban las caras y los sonidos que hacía su abuelo al contarlo, así que lo pedían a menudo. Los cuentos animaban las noches gélidas en los glaciares de Tericiare. La edad de hielo estaba sobre Dominaria, y aunque todos estos nietos vivieron largas vidas y contaron varias versiones de esta historia a sus propias dinastías, ninguno de ellos sobrevivió al hielo, y tampoco lo hizo la historia del tirano y el fantasma.